Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias Señor, porque ahora podemos suspender todo lo nuestro para enfocarnos todo el día sábado en nuestro querido Señor Jesús. Te pedimos, Señor, esta noche al estudiar este tema, al continuar nuestro estudio, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Son cosas complejas para explicar, pero abre nuestro entendimiento para que podamos comprender. Amén. Y también abre nuestro corazón para quitar todo prejuicio para que podamos escuchar tu voz. Y finalmente pedimos que nos capacites también para compartir estas cosas con muchas personas que están buscando desesperadamente la verdad. Te damos gracias por una respuesta afirmativa a esta oración, porque venimos con confianza a tu trono en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Lo primero que vamos a hacer es repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a repasar y va a ser algo muy breve porque tenemos mucho terreno todavía que cubrir. Así que vamos a repasar no todos los detalles de la primera noche, sino que vamos a repasar lo que estudiamos anoche. ¿Qué capítulos estamos estudiando? Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 2, ¿dónde más? 7. Daniel 7. Anoche empezamos nuestro estudio de Apocalipsis 12. Luego vamos a estudiar ¿qué? Apocalipsis 13. Y vamos a terminar mañana con Apocalipsis 17. Todas estas profecías están relacionadas. 4 de estas profecías tienen una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Eso ya debe anunciarnos que hay una conexión entre estos capítulos. Ahora, ¿qué método estamos usando al estudiar estos capítulos? Eso es lo que yo quiero recalcar, no la interpretación de los símbolos, porque yo creo que todos podemos interpretar la mayoría de los símbolos, sino el método que estamos usando. El método es que Daniel 7, ¿qué hace? Expande y amplía el contenido de Daniel 2. Luego Apocalipsis 12 expande Daniel 7 y Daniel 2. Vamos a encontrar que Apocalipsis 13 expande Apocalipsis 12, expande Daniel 7 y expande Daniel 2. Y luego Apocalipsis 17 es la última expansión de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Daniel 7 y Daniel 2. Y cuando nosotros hemos mirado toda la evidencia de todos los bosquejos, vamos a tener el panorama completo de lo que ha ocurrido en la historia y de lo que pronto ocurrirá en este planeta. Ese es el método que nosotros estamos usando aquí. Esta noche vamos a repasar brevemente lo que estudiamos de Apocalipsis 12 anoche y luego vamos a terminar el estudio de Apocalipsis 12 y entrar en Apocalipsis el capítulo 13. Una pregunta. ¿Qué 2 profecías están en el trasfondo de Apocalipsis 12? La profecía de Génesis 3. La profecía de Génesis 3:15, ¿y cuál otra? Y la profecía de Daniel 2. Y la profecía de Daniel 7. Daniel 7, Daniel 7. Ambos hablan de tiempos, la mitad de un tiempo. Así que Apocalipsis 12 tiene como enfoque la profecía de Génesis 3:15 porque va a hablar del Mesías, de la promesa de salvación. Y también expande Daniel 7, especialmente el cuarto reino, porque Jesús nació durante el periodo del cuarto reino, el periodo de Roma pagana. Ahora, la dirección, la enemistad, corre en ¿cuántas direcciones? La enemistad de Satanás con la mujer y con la simiente corre en 3 direcciones. La primera enemistad es del dragón o la serpiente ¿contra quién? Contra la simiente. Contra la simiente que va a tener la mujer. ¿Y quién es esa simiente? Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Se fue. En la cruz venció. Fue arrebatado a Dios y a su trono. Ya Satanás no tenía acceso a él. El dragón no podía hacer nada con él. Así que ahora se lanza ¿contra quién? Contra la iglesia.
se lanza contra la mujer que trajo a luz al varón. La mujer que trajo a luz al varón es la iglesia del Antiguo Testamento. Se lanza contra la mujer. Y luego la tierra ayuda a la mujer. Vamos a hablar de eso esta noche. Y cuando la tierra ayuda a la mujer, la persecución cesa. Pero yo pregunto, ¿se va a despertar de nuevo la persecución? Sí, porque el versículo 17 del capítulo 12 dice que entonces el dragón se airó contra la mujer y particularmente sobre el remanente de la simiente de ella. Así que las tres direcciones son el dragón contra la simiente de la mujer, el dragón contra la mujer, el dragón contra el remanente de la simiente de la mujer. Y ya en un rato vamos a hablar del remanente de la simiente de la mujer. Ahora, un último punto. ¿Cuántas etapas tenemos en Apocalipsis, el capítulo 12? Anoche mencioné esta pregunta un poco más difícil porque lo mencioné solo una vez y solo estudiamos las primeras 3 etapas. ¿Cuántas? Bueno, somos democráticos aquí. ¿Cuántos dicen que son 4? En Daniel, Bueno. en Apocalipsis 12. Sí. Apocalipsis 3. Algunos dicen que 3. ¿Cuántos me dan 5? ¿Quién me da 6? Apocalipsis 12 tiene 6 etapas. Así que la mayoría estaba equivocada. Pasa eso a menudo. Ahora vamos entonces a hablar un poco sobre las 6 etapas. Las primeras 3 las estudiamos anoche. Así que eso será repaso. La primera etapa es la etapa de la iglesia del Antiguo Testamento. Antes que nazca el niño. Pues la mujer existió antes que el bebé, ¿sí o no? La mujer existió antes que el bebé. Sería ilógico decir que no. Entonces, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento antes que Jesús nazca. Esa es la primera etapa. La iglesia del Antiguo Testamento antes que naciera Jesús. La segunda etapa es que la simiente nace. ¿Correcto? Esa es durante el Imperio Romano. Tenemos león, oso y leopardo. No se menciona en Apocalipsis 12, pero ese es el Antiguo Testamento. Luego entonces tenemos el dragón que quiere matar al bebé. Y luego el bebé nace, es la segunda etapa. La iglesia del Antiguo Testamento y luego el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo Jesús. Luego se escapa el bebé que crece lógicamente, llega a ser adulto y es arrebatado a Dios y a su trono. ¿Correcto? Y luego, ¿qué pasa con el Imperio Romano? La tercera etapa, ¿qué pasa con el Imperio Romano después que el Señor Jesucristo nace y después que asciende al cielo? ¿Qué sucede con el Imperio Romano? El Imperio Romano se divide ¿en cuánto? 10. En 10. Son los 10 cuernos en el dragón. El dragón es Roma pagana, los 10 cuernos son las divisiones de Roma pagana. Y luego la tercera etapa, ¿cuál es? La tercera etapa es el periodo del dominio en Daniel 7 del cuerno pequeño. Del cuerno pequeño. Esa es la etapa número 4. Número 1, ¿cuál es? La iglesia del Antiguo Testamento. Número 2, el nacimiento de Cristo. Número 3, se divide el Imperio Romano. Número 4, ahora aparece otra Roma, Roma papal, que domina por ¿cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. También se refiere a esto como 42 meses. También usa la expresión 1260 días. Y en las profecías, días equivalen a años. Muy bien. Ahora queremos hablar sobre otro punto que tocamos anoche cuando terminamos. Los dejé en suspenso. El asunto de la boca. Tiene buena memoria, hermano. Muy buena memoria. Quiero que noten que el dragón o la bestia tienen 7 cabezas. Pero solo una boca
funciona a la vez. Las 7, les voy a decir desde el comienzo, las 7 cabezas representan 7 reinos sucesivos que han gobernado, comenzando con Babilonia. Según mis estudios, la primera cabeza es Babilonia. Porque las profecías dan esa cadena. Sí, cuando habla del dragón, 7 cabezas y 10 cuernos, eso empieza con la cabeza de oro y empieza con el león. Se sabe que el primer reino de la secuencia de 7 es Babilonia. El segundo reino es Medo-Persia. La tercera cabeza es Grecia. La cuarta cabeza es el Imperio Romano. La quinta cabeza, Roma papal. Y ahora les voy a adelantar. La sexta cabeza representa a los Estados Unidos de América. Y la séptima cabeza es cuando el papado gobierna de nuevo, cuando se le sana la herida mortal. Tienen que aceptar eso por fe, por ahora. Pero lo vamos a estudiar, lo vamos a anotar. Así que esa es la secuencia de 7 cabezas que tenemos en todas estas profecías de Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, y vamos a encontrar que en Apocalipsis 17 también hay un dragón. Ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre el dragón está sentada la ramera. Es la culminación de todas estas profecías, Apocalipsis el capítulo 17. Ahora, aunque estas bestias tienen 7 cabezas, solo una cabeza funciona a la vez. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 15. Apocalipsis 12, 15. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón o la serpiente? 7. Entonces yo pregunto, ¿cuántas bocas tiene? 7. No tiene cabeza sin boca. Son 7 cabezas, cada una tiene una boca. Pero ahora noten algo muy interesante. Dice en Apocalipsis 12, 15, y la serpiente, que es lo mismo que el dragón, ¿verdad? Fue echado del cielo el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Así que el dragón, serpiente son intercambiables. La razón por la cual se menciona serpiente es porque se quiere conectar con Génesis 3:15. Si dice dragón, no se conecta con Génesis 3:15. Se identifica la serpiente antigua como el dragón. ¿Están conmigo o no? Así que dice, la serpiente o el dragón echó de su boca. ¿Cuántas bocas tenía el dragón? 7. ¿Cuántas cabezas? 7. Entonces, ¿cuántas bocas? 7. ¿Cuántas bocas están echando agua? Una sola. La quinta cabeza está funcionando sola. Y ustedes dicen, ¿por qué la quinta cabeza? Porque la primera es Babilonia, la segunda es Medo-Persia, la tercera es Grecia, el cuarto es el Imperio Romano y la quinta cabeza es Roma papal. Sigue diciendo, la serpiente o el dragón echó de su boca, una sola, tras la mujer, agua como un río. ¿Qué representa el agua del río? Representa muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, según Apocalipsis 17. ¿A dónde está sentada la ramera en Apocalipsis 17? Sobre muchas aguas. Eso debe despertar nuestro interés y decir, debe haber alguna conexión, porque en ambos hay aguas. Ahora ustedes dicen, pastor, ¿qué son las aguas que el dragón echa de su boca con el fin de ahogar a la mujer? Apocalipsis 17, 15 tiene la respuesta. ¿Qué representa las aguas? Que el dragón, la quinta cabeza, está echando aguas para ahogar a la mujer, ya que no pudo con la simiente de la mujer. Dice en Apocalipsis 17, 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿cómo es que el dragón persiguió a los fieles de Dios? Usando sus aguas, usando las muchedumbres, con el fin de ahogar o matar y eliminar a la mujer. Pero luego viene algo al rescate. Esta es la etapa número 5. Papados número 4. La etapa número 5 es que viene algo al rescate.
¿Qué viene al rescate? La tierra viene al rescate. Cuando el dragón está echando de su boca, de la quinta boca, agua como un río, para ahogar a la mujer, viene algo al rescate de la mujer. Apocalipsis 12, 16. Esta es la quinta etapa. La quinta etapa. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Y cómo la ayudó? Pues la tierra abrió su boca. Esto es lenguaje simbólico. La tierra no tiene boca, ¿ok? Sabemos que la tierra no tiene boca, pero está sencillamente usando una metáfora. Así que dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, cesa la persecución. Porque la tierra le dio ayuda a la mujer. Es decir, hay que buscar en la historia un territorio, no una nación, un territorio, porque es la tierra. Una bestia es una nación, la tierra es un territorio. Tenemos que buscar una tierra que le proveyó refugio a la mujer que estaba siendo perseguida en Europa durante tiempos, la mitad de un tiempo. ¿Qué nación es esa? ¿Qué nación le prestó su territorio a la mujer que estaba siendo perseguida en el viejo mundo, de donde salieron las bestias del mar? Los Estados Unidos de América. La profecía se mueve de oriente a occidente. Babilonia está en Asia. Medo-Persia está en Asia. Grecia está en Europa. Roma está en Europa. La profecía se mueve de oriente a occidente. Ahora yo le pregunto, ¿qué está al occidente de Europa? No me digan el océano Atlántico, por favor. ¿Qué está al oeste del océano Atlántico? Los Estados Unidos de América. Y vamos a encontrar que allí huyeron los peregrinos. Huyeron allá. Ahora, hay una conjunción en Apocalipsis 12 que es muy importante. En el idioma griego hay una conjunción que es la más común de todas, la conjunción kai. Generalmente se traduce y. Es decir, vincula un pensamiento con esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. La conjunción kai se traduce generalmente y. A veces describe una cadena de eventos cronológicos. Quiero leer Apocalipsis, el capítulo 12, y los versículos 13 al 17, donde en cada versículo se empieza con la conjunción kai. Cada versículo comienza en griego con la conjunción kai. Lo voy a leer. Y, estamos en el versículo 13 de Apocalipsis 12. Y, esa es la conjunción kai. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ahora paremos un momento allí. ¿Cuándo fue lanzado fuera el dragón a la tierra? Yo estoy seguro que la respuesta más común sería, cuando se reveló en el cielo, Dios lo echó del cielo. Pero esto no se refiere al lanzamiento de Satanás del cielo. Se refiere al lanzamiento de Satanás en la cruz del Calvario, cuando Cristo le dio el golpe en la cabeza. Porque hasta ese punto Satanás era el príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo vivió una vida perfecta y murió, Satanás ya no es el representante de este planeta, el representante es Cristo Jesús. Y usted dice, pastor, ¿cómo saben eso? Pues vamos a Juan 12, 31 al 33. Esto es 2 días antes de la muerte de Cristo. Vienen unos griegos a Jesús y ellos quieren una entrevista con él. Y Jesús dice algo muy extraño. En unos momentos vamos a ir a lo que Jesús dijo inmediatamente, pero ahora yo quiero que ustedes noten lo que dice Juan 12, 31 al 33. Jesús dijo,
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, no en el lejano pasado. Estaba por morir. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Lo captaron o no? Ahora, ¿qué fue lo que echó fuera? Lo echó fuera. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. ¿Qué quiso decir Jesús? Si fuere levantado de la tierra. ¿En qué fue levantado? En la cruz. Ustedes pueden leer Juan 3:14, donde dice que si el Hijo del Hombre fuera levantado de la tierra, está hablando de su crucifixión. Dice entonces, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que ustedes creen que Satanás estaba contento cuando recibió el golpe mortal en la cabeza, cuando Cristo fue crucificado o levantado. No, estaba ¿qué? Estaba furioso. Así que dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra en la crucifixión, ahora dice, se me escapó el que me dio el golpe en la cabeza. ¿Ahora qué voy a hacer? Me voy contra la mujer. Dice, y la conjunción cae. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Siguiente versículo. Y, conectando, la conjunción cae. Y, ¿qué se le da a la mujer para escaparse de la ira del dragón? Oh, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y, ¿qué hace el dragón para perseguir a la mujer? ¿Qué método usa? Satanás no lo hace en persona, lo hace a través de sus aguas. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero, esa es la palabra cae, fíjense cómo se traduce. Pero, cuando arroja el agua, ¿qué sucede? Pero, la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, la conjunción cae otra vez, pero se traduce entonces apropiadamente. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Por qué el dragón se llenó de ira? Si esto es una cadena de eventos. Porque la tierra, ¿qué? Porque la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayuda a la mujer, dice. Entonces, ¿qué cosa? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, después que la tierra la ayuda, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que vemos que el dragón odia a la mujer por tres razones principales. Número uno, porque la tierra la ayudó. Número dos, porque guarda los mandamientos de Dios. Y número tres, porque tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Amén. Por eso el dragón odiaba a la mujer. Ahora, yo quiero leerles solamente partes de estos versículos en una versión, la versión contemporánea inglesa, the Contemporary English Version. La traducción capta cómo están conectadas estas frases. Dice así, por lo tanto, eso es cae. Cuando fue echado como representante de este mundo, dice, por lo tanto, cuando el dragón vio que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer. Pero Dios le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para escapar al desierto. Entonces el dragón echó de su boca agua como un río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Esto enojó al dragón contra la mujer. ¿Ven la conexión entre todas estas frases? Todas las frases están conectadas por la conjunción cae. Un evento lleva al otro evento. Ahora, ¿cuántos periodos de persecución entonces tenemos ahí en Apocalipsis, el capítulo 12? ¿Cuántos periodos de persecución? Dos. ¿Cuál es el primero?
Persiguió a la mujer por ¿cuánto tiempo? Por 1260 días. O tiempo es la mitad de un tiempo. Pero luego, ¿qué sucede? La tierra ha hallado a la mujer y se traga el río, ya no hay persecución. Pero ¿se va a levantar de nuevo? Sí, porque dice, entonces se enojó el dragón. Esa persecución todavía está futura. La de los 1260 años ya ocurrió. 1798 terminó. Pero dice que como la tierra ayudó a la mujer, el territorio. Y en un momento vamos a ver algo muy interesante. Y es que en Apocalipsis 13 se levanta una bestia de la tierra. Es decir, en el territorio ahora se levanta una nación. No sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo. ¿Y saben algo interesante? En Apocalipsis, que el capítulo 13, hay una bestia que le da una herida mortal. Bueno, no una bestia que le da una herida mortal, pero la bestia recibe una herida mortal. ¿En cuántas cabezas? En una. ¿Cuál cabeza? La sexta. No. ¿Cuál cabeza? ¿Cuál es la cabeza que echó agua? La quinta. Entonces, ¿cuál es la cabeza que recibió la herida mortal? La quinta cabeza. Nuevamente, una sola cabeza está funcionando. La misma cabeza que echó el agua, donde la tierra ayuda a la mujer, ahora la bestia de la tierra le sana la herida a esa cabeza, a una sola cabeza. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? El dragón se enojará porque la tierra ayudó a la mujer. Y va a venir una segunda etapa de persecución contra el remanente de la simiente de ella. Ya no contra la mujer, sino contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, el ataque del dragón tiene tres razones entonces. La tierra ayuda a la mujer. El remanente de la simiente de ella guarda los mandamientos de Dios sin cambiarlos, dicho sea de paso. El cuerno pequeño dice que lo cambió. Pero los fieles de Dios guardan los mandamientos de Dios y tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. Noten que el texto no dice que el cuerno pequeño pensó abolir la ley. El cuerno pequeño no tuvo la intención de abolir la ley, sino de cambiar la ley en algún sentido. Pero el capítulo 12 no nos dice en qué sentido. Así que necesitamos más luz. ¿Están conmigo o no? El capítulo 12 está incompleto, en otras palabras, porque nos preguntamos, bueno, ¿quién pensó cambiar la ley? ¿Cuándo pensó cambiarla? ¿Y en qué sentido pensó cambiar la ley? Apocalipsis, el capítulo 12, no nos explica eso. Eso se responde más adelante. Ahora, la palabra cambiar significa, según los léxicos, según los diccionarios, significa intentar cambiar algo de lo que era antes. Intentar cambiar algo de lo que era antes. Es decir, antes era una cosa y ahora lo cambian a otra cosa. Yo pregunto, ¿qué poder en este mundo que todavía existe profesa haber cambiado la ley de Dios? Hay una sola iglesia que enseña que la ley fue cambiada y es Roma papal. Yo tengo 14 páginas de citas de sacerdotes, de obispos, de cardenales y de papas, donde ellos abiertamente dicen, nosotros, la iglesia romana, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Quiero leerles dos. La primera viene de un erudito que murió hace unos años, enseñaba en la Universidad de Notre Dame, cerca de la Universidad de Andrews,
en la ciudad de South Bend. Enseñó muchísimos años allá, escribió más de 40 libros, reconocido como un erudito en la iglesia romana. Y fíjense lo que él escribió, está desafiando a los protestantes. Dice así: siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en lugar del sábado? ¿No es absurdo eso? Está diciendo este erudito católico a los protestantes. Sigue la cita. Sí, claro que son inconsistentes, pero este cambio, palabra clave, este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica. ¿La autoridad de quién están aceptando los protestantes al guardar el domingo? De la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice: nosotros la cambiamos. Sigue diciendo, clave esto: dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Y luego hace una comparación. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. ¿Saben cuál es el problema del protestantismo? El problema del protestantismo es que nunca pudo despojarse completamente de la madre. Porque los protestantes enseñan que los muertos no están muertos, que el alma sale del cuerpo. Los protestantes enseñan que el infierno es eterno. Una persona se muere, se va para el infierno. Y los protestantes enseñan que el día de reposo es el domingo. Nunca pudieron zafarse completamente de la madre y por eso volverán a la madre. Se unirán otra vez con la madre, porque no se despojaron completamente de la teología de la madre. Hay otra cita. Esta cita es de un erudito católico con el nombre de Canon Caferata. Y yo les mencioné que tengo 14 páginas de citas de toda clase de erudito en la Iglesia Católica. Noten esta cita que encontramos en su libro. Dice una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo, dice este autor católico. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? Aquí viene la respuesta que él da. La iglesia alteró. ¿Sinónimo de qué? De cambió. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Y luego desafía a los protestantes. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola. Y dicen no creer nada, al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo, cuando Dios dijo distintamente: santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. La gran prueba final, mis hermanos y hermanas, va a tener que ver con el día de reposo que guardamos. Pero esa no es la gran prueba. Porque detrás del asunto del día está cuál autoridad nosotros obedecemos. Es la misma prueba que tuvieron Adán y Eva en el Edén. El árbol, escuchen bien, el árbol era la forma para Dios determinar si Adán y Eva iban a obedecer su autoridad o la autoridad de la serpiente. Al final de la historia, Dios probará con un día cuál autoridad vamos a obedecer. Y un día estaba hablando con una persona, con otro protestante, y me dice: ¿ustedes los adventistas creen que la gran prueba final
va a ser con un día. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Al principio lo hizo con un árbol. Al final no lo hace con un árbol, lo hace con un día, pero igualmente es una prueba para ver qué autoridad obedece usted. Si guarda el sábado, está obedeciendo la autoridad de Dios. Amén. ¿Quién hizo el sábado? Si ustedes guardan el domingo, están obedeciendo la autoridad de la iglesia romana que dice, nosotros cambiamos el día. Detrás del día está cuál autoridad en realidad estableció el día. Así que tenemos 6 etapas en Apocalipsis 12, que nos lleva hasta la persecución final. Y nos dice por qué la persecución va a ser. En ningún bosquejo anterior dice. Cuando llegamos a Apocalipsis 12 dice, los motivos son que la tierra va a ayudar a la mujer y que ellos guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los motivos. Ahora sabemos por qué la iglesia romana persiguió a los fieles por tiempo, a la mitad de un tiempo. Durante tiempo, si la mitad de un tiempo, la iglesia romana cambió el día de reposo. Al final de la historia, con la ayuda de los Estados Unidos, impondrá ese día por la fuerza y no podremos comprar ni vender y nos enfrentaremos a un decreto de muerte por no guardar el día que la iglesia romana cambió. El cambio que se hizo durante los 1260 años será impuesto por ley, según dice el libro de Apocalipsis. Así que resumamos entonces las 6 etapas. Número 1, la mujer. ¿Qué periodo? Antes de nacer el niño, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la segunda etapa? El niño nace, muy bien. ¿Y qué hace el niño con el dragón? Le da una herida mortal en la cabeza, ¿verdad? Es echado fuera. Según leímos en el Evangelio, según San Juan. Y ustedes saben que Juan el apóstol escribió también Apocalipsis. Así que hay que comparar Juan con Apocalipsis también. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es el periodo de los 10 cuernos, Roma dividida. La cuarta etapa, los 1260 años. La quinta etapa, cuando un territorio le dio refugio a la mujer y cesa la persecución, y todavía está cesando. Estamos viviendo en el periodo cuando la persecución está cesando, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de la herida mortal. ¿Qué es la herida mortal y qué es la curación de la herida? ¿Y cuál es la sexta etapa? La sexta etapa es cuando el dragón nuevamente perseguirá a los fieles de Dios, porque la tierra los ayudó, guardan los mandamientos de Dios y tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. Pero cuando terminamos estudiando Apocalipsis 12, quedan lagunas, quedan preguntas. Y claro, tenemos las preguntas porque sabemos lo que dice el capítulo 13. Si tuviéramos solo el 12, no se nos ocurren preguntas. Pero sabiendo lo que tiene el capítulo 13, tenemos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿En qué parte de Apocalipsis se expande más lo que describe Apocalipsis 12? Es en el siguiente capítulo. Segundo, ¿en qué forma manifiesta el dragón su ira contra el remanente de la simiente? ¿En persona o a través de un emisario? ¿Cuál mandamiento específicamente odia el dragón? No lo dice explícitamente Apocalipsis 12. Sencillamente dice que los fieles guardan los mandamientos de Dios, pero no dice de cuál mandamiento es el conflicto. Tampoco nos dice qué es el testimonio de Jesucristo y cómo el dragón ataca el testimonio de Jesucristo. Y finalmente no identifica quiénes son el remanente de la simiente de ella. Contestemos esa pregunta primero. ¿Quién es el remanente de la simiente de ella? Bueno, primero tenemos que saber quién es la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Ya lo estudiamos. ¿Quién es la simiente que trajo la mujer al mundo? Jesús. La simiente de la mujer. La simiente es Jesús. Entonces, ¿quién es el remanente de la simiente? Es el remanente de Jesús.
¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Es el remanente del Señor Jesús. Vamos a ver que la Biblia lo compruebe. Vamos a Gálatas, el capítulo 3, y los versículos 16 y luego el versículo 29. Gálatas 3, 16 y luego el versículo 29. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Cuántas simientes tenía Abraham? ¿Cuántas? Uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la única simiente? Cristo Jesús. La simiente de la mujer es Cristo. Así que el remanente de la simiente es el remanente de Cristo. Pero ahora fíjense algo interesante. Yo pregunto, ¿los fieles de Dios también son simiente? Son simiente de la simiente. El remanente de la simiente, el remanente de Jesús. Ahora vamos a Gálatas 3 y el versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, después de haber dicho que la simiente de Abraham es uno, ahora va a decir que los que se unen a Cristo son simiente. En un momento le voy a explicar cómo se explica eso. Porque dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo entendemos eso? Que dice Pablo que la simiente es uno, Cristo Jesús, y luego dice que si nosotros somos de Cristo somos simiente. Le voy a dar una explicación para que puedan entender. Juan 12, 23 y 24. Yo les mencioné que íbamos a volver a Juan el capítulo 12. Juan 12, 23 y 24. Aquí vienen unos griegos a Jesús y quieren una entrevista con él. Y Jesús dice algo muy interesante. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, porque eso es lo que pasa cuando siembran una semilla, la semilla muere, pero luego brota la planta. Es decir, la semilla resucita, por así decirlo. Así que dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora les voy a dar la ilustración. Mi esposa y yo tenemos una huerta pequeña en el patio de la casa, un área pequeña. Sembramos matas de tomate. ¿De dónde salió cada mata de tomate? De una semilla que se puso en la tierra. ¿Y qué pasó con la semilla? Se murió. ¿Y luego qué pasó? Resucitó. Ahora yo pregunto, cuando llega el tiempo de la cosecha, ¿cuántos tomates podría haber en esa mata de tomate? Digamos que 50, ¿ok? No significa 50, sino 50, ¿ok? Ahora yo pregunto, ¿de dónde vinieron todos esos tomates? De la simiente original. Si somos de Cristo, somos simiente de la simiente. Pero la simiente es uno. Cristo murió, fue sepultado como una semilla, resucitó y sus seguidores son su fruto. Son simiente también. Simiente de la simiente. Ese es el grupo final. La simiente de Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Ahora vamos a Apocalipsis 13 y solamente tenemos 13 minutos esta noche. Así que mañana en el culto vamos a hablar de cosas tremendas. Vamos a continuar el estudio de Apocalipsis capítulo 13 y posiblemente entrar a capítulo 17. No estoy seguro porque voy poco a poco para estar seguro de que están entendiendo lo que estoy compartiendo. Vamos a Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Apocalipsis 13, 1 y 2. Inmediatamente van a ver la conexión con Daniel 7.
Y también con el Apocalipsis 12, por el periodo de tiempo. Dice allí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Alguna conexión con Daniel 7? Sí. ¿Alguna conexión con Apocalipsis 12? Sí, claro, claro. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, aquí viene la conexión con Daniel 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Interesante. ¿Y qué más dice? Y sus pies como de oso. ¿Ese estaba en Daniel 7? Sí. Y su boca como boca de... Oh, también en Daniel 7. Y el dragón, hay una cuarta bestia que es un dragón. Oh, sí. Le dio, ¿a quién le dio? A la bestia. Interesante. Le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, ahora se traspasa el trono de Roma pagana a Roma papal. El papado no tuvo que pelear con el imperio romano para subir al poder. Surgió de Roma pagana. Todas las otras bestias tuvieron que vencer la bestia anterior. Pero la bestia, el cuerno pequeño, surge de la cabeza del dragón, podríamos decir casi naturalmente, no por guerra, no por conquista. Es diferente. Pero yo no sé si ustedes notan algo muy interesante en cuanto a este orden de las bestias aquí. Porque en el libro de Daniel habla de león, oso, leopardo, dragón, cuerno pequeño. Bueno, 10 reinos y cuerno pequeño. Pero aquí el orden está inverso. Bestia, dragón, leopardo, oso, león. ¿Por qué está en Apocalipsis en orden inverso? La razón es muy sencilla. Daniel está mirando hacia adelante porque vive en el reino de Babilonia, mientras que encontramos que Juan está mirando hacia atrás porque vive durante el periodo del Imperio Romano. ¿Vamos bien? Tenemos los mismos periodos en Daniel, en Apocalipsis 13 que los que tuvimos en Apocalipsis 12 y en Daniel 7 y en Daniel 2 también el bosquejo de las profecías. Tenemos un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo, tenemos un dragón, tenemos 10 cuernos y tenemos la bestia que gobierna 42 meses en Apocalipsis 13 en orden inverso. Y yo pregunto, ¿este poder hace lo mismo que hizo el cuerno pequeño? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5 al 7. Apocalipsis 13, 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño hablaba blasfemias? Sí, también hablaba blasfemias. Es decir, esta bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? Oh, el mismo periodo, 42 meses. Tiempo, la mitad de un tiempo, el mismo periodo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se le permitió hacer guerra contra quiénes? ¿El cuerno pequeño hizo guerra con los santos? Sí. ¿Por el mismo periodo? Sí. ¿Habló blasfemias? Claro que sí. Es el mismo periodo. Y dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, algo que no dicen las profecías anteriores es qué fue lo que terminó el periodo de tiempo es la mitad de un tiempo. No dice. Sencillamente dice el periodo del 538 a 1798, pero no dice qué iba a pasar en 1798. Pero Apocalipsis 13 sí lo va a decir. Apocalipsis 13 dice que después que este poder gobernó 42 meses,
¿Tiene la secuencia? León, oso, leopardo, dragón, divisiones de Roma, los 10 cuernos, y luego la bestia, Roma papal. ¿Qué recibió Roma papal que terminó su periodo de dominio? Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas echan agua de persecución? Una. ¿Cuántas cabezas reciben una herida mortal? ¿Cuál cabeza echaba agua? La quinta. ¿Qué cabeza recibió la herida? La quinta. Fíjense qué interesante estudiar estas profecías desde esta perspectiva. Todo compagina perfectamente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Porque el papado comenzó a gobernar en el año 538 de la era cristiana. Su dominio terminó en 1798. Y claro, surge la pregunta, ¿qué pasó en 1798 que terminó el primer periodo de dominio del papado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Quiero leer una cita de un erudito que algunos reconocerán, Malachi Martin, que escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre. Un jesuita, murió hace varios años. Escribió una cita muy interesante. Y ya el tiempo prácticamente se está acabando, así que este va a ser nuestro último punto, pero no se pierdan mañana, porque mañana vamos a continuar el asunto de la curación de la herida mortal. Quiero leerles una cita que él escribió 1986. 1986, marquen la fecha. Esto es lo que escribió. Por 1500 años y más, Roma papal había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho Roma papal por 1500 años y más? Este jesuita está diciendo, ejercía, según esto, un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista de Roma papal? Era dominar con mano fuerte cada comunidad local del mundo. Y Malachi Martin dice, esa era la perspectiva del papado hasta cierto punto, hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Cuántos años de actividad después de 1986? 200 años de inactividad después de antes de 1986. Ahora, ¿a dónde llegamos si vamos del año 1986, 200 años hacia atrás? ¿A dónde llegamos? Llegamos al año 1786. ¿Qué iba a suceder en ese tiempo? La Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa culminó en 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo. Y cuando este sistema fue herido con la espada. Interesante. Escuchen bien. La bestia no es la Iglesia Católica. La bestia es el papado. Y usted dice, pero pastor, papado y bestia, papado y Iglesia Católica es lo mismo. No, no es lo mismo. El papado es la iglesia unida con su poder civil. Eso es papado. Y la evidencia es que en 1798 la Iglesia Católica no dejó de funcionar como iglesia. Los padres todavía llevaban a sus niños para dedicarlos, bautizarlos. Todavía se confesaban y todavía comulgaban. Las iglesias católicas no se cerraron en 1798,
Pero lo que sucedió fue que al papado se le quitó la capacidad de usar el poder civil. Francia le quitó acceso del poder civil. Es decir, la herida mortal es muy sencilla. La herida mortal significa cuando el papado no puede usar los gobiernos para cumplir su voluntad, tiene una herida mortal. Y cuando se le devuelve otra vez la ayuda del poder civil, su herida mortal se sanó. ¿Me están entendiendo esto o no? Así que papado no es lo mismo que la Iglesia Católica. El papado es la jerarquía. Ahora los adventistas te dicen, bueno, dice que este sistema iba a ser llevado cautivo. Y dicen, bueno, el Papa Pío VI fue llevado cautivo. Pero no es un Papa el que fue llevado cautivo, es el sistema entero. Fue la bestia la que fue llevada cautiva y la que recibió la herida mortal. Todo el sistema. Y mañana vamos a hablar un poco de ese sistema. Ahora, es interesante que Malaquías Martín está diciendo que el papado ha estado inactivo por los últimos 200 años y no sabe que está comentando sobre la herida mortal. No se da cuenta, porque él no entiende la profecía, no entendió la profecía de Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Recuerdan 2 Tesalonicenses, el capítulo 2? Había algo que estaba deteniendo al papado, que no permitía que el papado se manifestara en el tiempo de Pablo. Él les dijo, ustedes saben lo que ahora detiene al anticristo para que no pueda surgir. ¿Y qué era lo que estaba deteniendo al papado de surgir? Mientras que el gobierno romano gobernaba, el papado no podía gobernar. Tenía que pasarle el trono, como vimos en Apocalipsis capítulo 13. ¿Están conmigo o no? Sí. Así que todo esto se comprueba perfectamente, no solo con la Biblia, sino también a través de la historia. Si van 200 años atrás, llegamos a la Revolución Francesa, que culmina con el cautiverio y la herida mortal del papado. Ahora, lamentablemente, nuestro tiempo se terminó. Duerman bien y vuelvan mañana, porque lo que tenemos que estudiar, la curación de la herida, la estamos viendo ahora en muchas cosas que están ocurriendo. Solamente les digo eso. Gracias por haber venido. Mañana vamos a hablar un poco más sobre la herida mortal y vamos a hablar también sobre la curación de la herida. ¿Quién va a curar la herida? La nación más improbable del mundo, los Estados Unidos de América. No se pierdan el próximo emocionante episodio.